El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al 30. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede, a través de su palabra, que Él sana y cura a la hija de una extranjera. Jesucristo sana a todo aquel que tiene fe, que tiene un corazón dispuesto para entregarlo al Señor, que Él lo hará, que Él lo realizará todo, lo que confiamos en Él. Pues Jesús, en los tiempos en que Él hacía curaciones, sanaciones, pues los judíos siempre estaban, pues como se podría decir en estos tiempos, como creídos, porque ellos pensaban que ellos eran los únicos que eran el pueblo, pues, que podía recibir la salvación de Dios Padre Todopoderoso. Porque los judíos de generación en generación no se podían juntar con la gente pagana, con la gente extranjera de otros países o de otras ciudades. Pues ellos decían que eran impuros toda la gente extranjera que venía, pues donde ellos radicaban o vivían, no se podían juntar, porque sabían que era el pueblo elegido de Dios. Pues Jesucristo mostró a través de su amor misericordioso, pues que todos estamos llamados a recibir esa salvación, a recibir su bendición, a recibir todo su santo y misericordioso amor para nuestras sanaciones y curaciones, a todo aquel que tiene fe puesta en Jesucristo. Así seamos, pues de diferentes lugares, de diferentes países, como se le dice a un extranjero. Y esta mujer, pues era una mujer que no era judía. Y esta mujer, pues cuya hija estaba en poder de un espíritu malo,
pues se había enterado que Jesús estaba viniendo y se fue enseguida y se arrodilló a sus pies. Y esta mujer, pues, era griega. Y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Pues ese demonio se había apoderado de su hija. Y como ellos, como extranjeros, no era el pueblo elegido de Dios, pues eran extranjeros que no conocían de las enseñanzas de los judíos, de las enseñanzas, más aún de Jesucristo, que vino trayendo para todo el mundo su plan salvífico, su plan de salvar, sanar para todo aquel que escuchaba su palabra y abría su corazón, pues Jesús misericordioso, que lo conoce todo, pasa en un corazón y hace lo que nosotros le pidamos en fe. Él acontecerá sus grandes y hermosos milagros que ha hecho en diferentes partes de pueblos, ciudades, así como lo hizo en la hija de esta mujer griega que tenía tenía un mal espíritu. Y Jesús le dijo, espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Jesús sabía que esta mujer era griega. Jesús venía a sanar primero, pues a la gente del pueblo elegido. Pero por su fe de esta mujer, pues esta mujer al escuchar lo que Jesucristo le dijo, pero ella le respondió, Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Las migajas son como las sobras que dejan caer los hijos, pues los hijos del pueblo elegido eran los judíos. Y habían muchos judíos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, más aún extranjera, creía, tenía toda esa fe que Jesucristo tenía poder de sanar a su hija, de sacar ese mal espíritu que había en su hija. Pues Jesús mismo, al escuchar lo que respondió aquella mujer, le dijo, puedes irte por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija, por su fe de esta mujer griega, de esta mujer extranjera. Pues Jesús, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, vio que tenía esta mujer una fe increíble, más que muchos que sabían que Jesús hacía grandes milagros y no creían que era el Hijo de Dios. Y esta mujer extranjera que por primera vez vio a Jesús y más aún escuchar su palabra, creyó en su palabra, en su verdad. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos que no son creyentes, que no perseveran en la Iglesia Católica? Se puede decir de un ateo, más aún, que nunca había tenido necesidad de acercarse a la Iglesia, pero escuchando
una oportunidad a la palabra de Jesucristo, porque quiere. Muchas veces un ateo creer en algo, pero ese algo no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Muchos ateos se convierten y hay una conversión santa, porque más aún en ellos, pues el Señor hará sus grandezas, porque muchas personas en estos tiempos han perdido la fe increíblemente, siendo creyentes, siendo bautizados, siendo hijos de Dios. No creen en la palabra de Dios, más creen en las cosas vanas del mundo y creen en su propio yo, en sus pensamientos que podrán lograr hacer sin la ayuda de Dios, pero se equivocan. Jesucristo es el que hace acontecer en nuestras vidas. Hasta el no creyente puede también convertirse y lograr ver las grandes maravillas, los grandes milagros que acontecerá Jesucristo en su vida. Porque Jesucristo escuchó como en esta mujer griega extranjera su fe, pues Jesucristo sanó a su hija y sacó a ese demonio que estaba pues en la niña. Jesucristo pues le dijo a la mujer: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Pues cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Pues así se irá todos nuestros pecados, reconciliándonos con Jesucristo, confiando en Jesucristo, teniendo fe en Jesucristo. Ya seamos jóvenes, adultos, niños, si confiamos en Jesucristo, en el poder de su amor, pues Jesucristo hará grandes acontecimientos en nuestra vida, como en esta mujer griega que confió en Dios, no siendo ella pues una mujer del pueblo elegido como los judíos. Y en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros somos hijos de Dios al ser bautizados y estamos lejos de la gracia? No creemos en Jesucristo, hemos perdido muchas veces la fe. Pues Jesucristo me viene a decir, a mí, a ti, a cada uno de nosotros, que si confiamos en Él, Él hará lo que tiene que hacer, porque has puesto tu confianza en su amor santo. Amén.